Harold Shipman era el médico al que confiaba su vida. Pero ¿y si detrás de ese exterior tranquilo hubiera un hombre que decidiera en secreto cuándo terminaría su vida? Durante décadas, Shipman, venerado por sus pacientes y colegas, estuvo matando silenciosamente a quienes estaban bajo su cuidado. Pero ¿cómo lo hizo sin levantar sospechas? ¿Y qué llevó a su eventual captura? Sumérgete en el impactante caso del médico más mortífero del mundo, cuya traición rompió para siempre el vínculo entre médico y paciente. Harold Frederick Shipman, nacido el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, pareció llevar una vida temprana sin complicaciones. Criado en una familia de clase trabajadora, Shipman era particularmente cercano a su madre, Vera. Vera Shipman fue una figura dominante en la vida de Harold, lo que le inculcó un sentido de superioridad y derecho. Harold a menudo se creía más inteligente y capaz que quienes lo rodeaban, una actitud que lo acompañaría hasta la edad adulta. La muerte de su madre por cáncer de pulmón en 1963, cuando Harold tenía solo 17 años, lo impactó profundamente. Los últimos días de Vera estuvieron marcados por la administración de morfina para aliviar su dolor, y el joven Harold quedó cautivado por cómo la droga le proporcionaba consuelo. Fue durante este tiempo que Shipman fue testigo del poder que ejercen los médicos sobre la vida y la muerte. Este acontecimiento dejaría una huella indeleble en su psique, aunque nadie podría haber predicho que esta fascinación algún día provocaría cientos de muertes. Shipman asistió a la Facultad de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Según todas las apariencias, estaba en camino de convertirse en un médico respetado, trabajando primero en Pontefract General Infirmary en West Yorkshire. Pero pronto, sus impulsos más oscuros saldrían a la superficie. En 1974, Shipman asumió un puesto de médico general en Todmorden, West Yorkshire. Fue aquí donde comenzaron a aparecer los primeros signos de su conducta criminal. Shipman desarrolló una adicción a la petidina, un opioide sintético utilizado para aliviar el dolor. Para alimentar su adicción, Shipman comenzó a falsificar recetas para obtener la droga ilegalmente. Esto no fue un error de juicio aislado, sino un patrón de comportamiento que derivó en falsificación y engaño. En 1975, sus colegas notaron discrepancias en sus registros de prescripción, lo que provocó una investigación. Finalmente lo descubrieron falsificando recetas de petidina para su propio uso. A pesar de su arresto y condena, Shipman enfrentó muy pocas consecuencias. Fue multado y asistió brevemente a un programa de rehabilitación. Sorprendentemente, su carrera médica continuó ininterrumpidamente. En lugar de perder su licencia, Shipman se mudó, dejando atrás su escándalo de falsificación y reanudando su práctica como médico general. Este incidente marca un punto crucial en la vida de Shipman. Aunque lo habían sorprendido falsificando drogas, la indulgencia con la que lo trataron lo envalentonó. Shipman se dio cuenta de que el sistema tenía puntos ciegos que podía explotar, y fue a partir de ese momento que sus tendencias asesinas realmente comenzaron a tomar forma. Después del incidente con las recetas de petidina falsificadas y su posterior rehabilitación, Harold Shipman se mudó a Hyde, Greater Manchester, donde comenzaría su reinado de terror. En 1977, Shipman se unió a una práctica médica en el área antes de abrir su propia clínica en 1992. Fue aquí, en esta pequeña y unida ciudad, donde comenzó su ola de asesinatos. Shipman se ganó cuidadosamente la reputación de médico compasivo y atento. Tuvo especial cuidado con sus pacientes ancianos, muchos de los cuales lo veían como una figura confiable en sus últimos años. Cultivó relaciones sólidas con sus pacientes y sus familias, creando una imagen de confiabilidad y devoción. Lo que nadie se dio cuenta fue que detrás del exterior atento del médico se escondía un hombre
decidido a controlar la vida y la muerte. Su modus operandi era engañosamente simple e increíblemente efectivo. Shipman inyectaba a sus pacientes una dosis letal de diamorfina, un poderoso opioide más conocido como heroína. La diamorfina se utilizaba habitualmente en las prácticas médicas, especialmente en pacientes que padecían dolores intensos o recibían cuidados paliativos. Pero Shipman no lo estaba usando para aliviar el dolor, lo estaba usando para matar. Shipman se centró específicamente en pacientes de edad avanzada, normalmente mujeres, que a menudo morían repentinamente y sin previo aviso después de una visita de rutina de su médico. Su preferencia por las víctimas de edad avanzada le resultó útil. Las muertes entre personas mayores suelen ser menos analizadas, especialmente si no hay signos evidentes de juego sucio. Se volvió experto en ocultar sus crímenes dentro de las expectativas normales de su profesión. Cuando uno de sus pacientes moría, él mismo rellenaba el certificado de defunción, atribuyendo a menudo la causa a ataques cardíacos o vejez. Nadie cuestionó su autoridad. ¿Por qué lo harían? Shipman era su médico, un hombre en el que la comunidad confiaba implícitamente. Shipman visitaba a menudo a sus víctimas en casa, creando una conexión personal con ellas y pareciendo brindarles una atención atenta. En algunos casos, después de administrar la dosis fatal de diamorfina, permanecía con el paciente hasta que moría, manipulando la situación para que pareciera que simplemente estaba haciendo su trabajo. Sus pacientes confiaban plenamente en él, sin saber que él era su verdugo. Cuando la familia fue informada de la muerte, Shipman ya había cubierto sus huellas, asegurándose de que no surgiera ninguna sospecha. En algunos casos, Shipman incluso animaba a las familias de las víctimas a cremar el cuerpo, lo que destruía cualquier evidencia que pudiera haber indicado una dosis letal de diamorfina. La cremación impidió cualquier autopsia o investigación adicional, borrando así el rastro de sus atroces actos. Esta estrategia de operar a plena vista, combinada con su meticulosa atención al detalle en la falsificación de registros médicos, permitió a Shipman evadir la detección durante más de 2 décadas. Conocía el sistema íntimamente y lo explotaba en todo momento. Lo que convirtió a Harold Shipman en un asesino tan terriblemente eficaz no fue solo su conocimiento médico, sino su capacidad para manipular el sistema con una precisión escalofriante. Sabía que, como médico, su palabra rara vez sería cuestionada y aprovechó al máximo esa confianza. Pero no fueron solo sus pacientes los que fueron engañados. También lo fueron sus colegas, el establishment médico y el sistema legal. Shipman desarrolló un enfoque frío y metódico ante el asesinato. Después de seleccionar a su víctima, generalmente alguien vulnerable y anciano, ajustaba sus registros médicos póstumamente. Hizo esto para asegurarse de que sus muertes parecieran consistentes con su supuesto historial médico. Al alterar retroactivamente sus expedientes, hizo parecer que padecían enfermedades graves o estaban en declive, incluso si el paciente gozaba de una salud relativamente buena unos días antes. Esta manipulación hizo difícil que cualquiera cuestionara la validez de la causa de muerte que figuraba en su certificado de defunción. La magnitud del engaño de Shipman es asombrosa. Documentó meticulosamente síntomas falsos en los registros de los pacientes para justificar la sobredosis de diamorfina. Por ejemplo, podría notar que un paciente había estado sufriendo un dolor cada vez mayor o problemas respiratorios, incluso cuando el propio paciente no había informado de tales problemas. Una vez muerto el paciente, a menudo atribuía su muerte a un infarto u otras causas naturales que no levantaran sospechas. Cuando a alguien se le ocurrió hacer preguntas, el paciente ya había sido incinerado y la verdad literalmente se había esfumado. En algunos casos, la confianza de Shipman en su propia invulnerabilidad era evidente.
En más de una ocasión, administró una dosis letal de diamorfina en presencia de otra persona, asegurándole luego que el paciente simplemente había muerto por causas naturales. La conducta de Shipman era tranquila y sus garantías convincentes. La gente confiaba en él porque, después de todo, era su médico. Nadie sospechaba que el hombre al que acudían en busca de atención y orientación era el mismo responsable de la muerte de su ser querido. Uno de los aspectos más siniestros de los asesinatos de Shipman fue su manipulación de las familias en duelo. Después de la muerte de un paciente, Shipman a menudo se presentaba como un médico atento y compasivo, ofreciendo sus condolencias y asegurando a los familiares que la muerte había sido pacífica y esperada. En varios casos, aconsejó a las familias que evitaran las autopsias, convenciéndolas de que las autopsias solo prolongarían su duelo. Este consejo no fue impulsado por la preocupación por la familia, sino por su necesidad de cubrir sus huellas. Sin una autopsia, nadie podría descubrir la dosis letal de diamorfina que había matado al paciente. Además de matar por el control, Shipman también pudo haber tenido motivaciones financieras. Algunas de sus víctimas tenían grandes propiedades y, si bien su principal motivación parecía ser ejercer poder sobre la vida y la muerte, en algunos casos se benefició económicamente. Por ejemplo, en el caso de Kathleen Grundy, Shipman falsificó un testamento que le dejó casi 400,000 libras esterlinas de su patrimonio. Este acto de falsificación eventualmente conduciría a su caída, pero también ilustró cómo la codicia de Shipman a veces influyó en su elección de víctimas. Durante más de 2 décadas, Harold Shipman mató con impunidad. Su enfoque metódico, combinado con su condición de médico, le permitió evitar sospechas. Manipuló cuidadosamente registros médicos, falsificó certificados de defunción y se aprovechó de la confianza inherente que la gente depositaba en sus médicos. Sus víctimas, muchas de las cuales eran personas mayores, no tenían idea de que el hombre en el que más confiaban era quien decidía cuándo terminarían sus vidas. No fue hasta 1998, después de la muerte de Kathleen Grundy y el testamento sospechoso, que el patrón de engaño de Shipman comenzó a desmoronarse. Una vez que los investigadores profundizaron en su pasado, la magnitud de sus crímenes quedó clara. Se exhumaron decenas de cadáveres y los informes toxicológicos confirmaron lo que nadie se había atrevido a sospechar. Harold Shipman era el asesino en serie más prolífico de Gran Bretaña, responsable de más de 200 muertes. El caso de Shipman sacudió los cimientos mismos de la confianza entre pacientes y médicos, dejó una cicatriz indeleble en la comunidad médica y sirvió como un claro recordatorio de que incluso aquellos a quienes se les ha confiado el mayor cuidado pueden traicionar esa confianza de la manera más oscura. El caso de Kathleen Grundy, el desliz que llevó a su caída Harold Shipman, podría haber seguido matando durante muchos años más si no hubiera sido por un error crucial, el asesinato de Kathleen Grundy. Kathleen, exalcaldesa de Hyde de 81 años, era muy conocida y respetada en la comunidad local. Gozaba de excelente salud para su edad y participaba en diversas actividades sociales. El 24 de junio de 1998, Kathleen Grundy fue encontrada muerta en su casa, pocas horas después de que Shipman la visitara para un chequeo de rutina. Shipman registró la causa de la muerte como vejez, pero su hija, Angela Woodruff, abogada, sospechó de inmediato que algo andaba mal. Su madre no solo gozaba de buena salud, sino que también apareció un testamento poco después de su muerte, dejando la totalidad del patrimonio de Kathleen, valorado en casi 400,000 libras esterlinas, a Harold Shipman. El testamento, supuestamente redactado por Kathleen, estaba escrito de forma tosca y lleno de errores, lo que generó señales de alerta para Woodruff. Angela Woodruff comunicó sus preocupaciones a la policía, lo que inició una investigación a gran escala.
El cuerpo de su madre fue exhumado y las pruebas toxicológicas revelaron niveles letales de diamorfina en su organismo. Esta fue la evidencia condenatoria que vinculó a Shipman directamente con su asesinato. Los investigadores también descubrieron que el testamento había sido falsificado por Shipman, lo que lo implicaba aún más en un complot para robarle a su víctima. La ola de asesinatos de Harold Shipman podría haber durado aún más si no fuera por una combinación de arrogancia y una serie de sospechas pequeñas, pero cruciales. Fue la muerte de Kathleen Grundy, una exalcaldesa de Hyde de 81 años, lo que finalmente expondría su red de engaños y asesinatos. En junio de 1998, Kathleen Grundy, una figura muy conocida y respetada en Hyde, fue encontrada muerta en su casa pocas horas después de una visita de rutina del Dr. Shipman. Su muerte fue repentina, pero no del todo inesperada dada su edad. Shipman, que había sido su médico durante años, atribuyó su muerte a causas naturales y llenó el certificado de defunción sin levantar ninguna señal de alerta. Esto debería haber sido el final, pero Shipman cometió un error crítico que desbarataría todo su plan. Después de la muerte de Kathleen, su hija Angela Woodruff, abogada, se sorprendió al enterarse de un Nuevo Testamento que supuestamente había sido redactado por su madre. El testamento, que surgió después del fallecimiento de Kathleen, dejó la totalidad de su importante patrimonio, valorado en casi 400,000 libras esterlinas, nada menos que al doctor Harold Shipman. Aún más impactante fue el hecho de que Angela, junto con los nietos de su madre, habían sido completamente eliminados del testamento. Angela, que conocía bien a su madre, encontró esto muy sospechoso. También sabía que su madre siempre había sido meticulosa en sus asuntos legales y que un cambio tan drástico en el testamento parecía fuera de lugar. Angela llevó el testamento a un experto en caligrafía, quien confirmó sus sospechas. Había sido falsificado. Con estas pruebas en la mano, denunció el asunto a la policía, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que acabarían exponiendo a Shipman por lo que realmente era. Inicialmente, la investigación policial se centró en la falsificación del testamento, pero pronto se hizo evidente que la muerte de Kathleen Grundy en sí misma era sospechosa. Si Shipman hubiera llegado al extremo de falsificar su testamento, ¿qué más podría haber estado ocultando? Los detectives decidieron profundizar en las circunstancias de su muerte. El cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado en agosto de 1998 y las pruebas toxicológicas revelaron un descubrimiento impactante. Le habían inyectado una dosis letal de diamorfina, el mismo medicamento que Shipman había estado recetando a muchos de sus pacientes ancianos. Este hallazgo fue suficiente para impulsar una investigación a gran escala sobre el pasado de Shipman. La policía, dirigida por el detective superintendente Bernard Postles, comenzó a sospechar que Kathleen Grundy podría no ser la única víctima de Shipman. Las autoridades comenzaron a revisar los registros de los antiguos pacientes de Shipman, en particular aquellos que habían muerto bajo su cuidado en los últimos años. Encontraron un patrón inquietante. Un número inusualmente alto de sus pacientes había muerto repentinamente, a menudo después de una visita domiciliaria de Shipman. En muchos casos, fue él quien emitió el certificado de defunción, y las causas de muerte que enumeró eran a menudo vagas o atribuidas a causas naturales. No había ninguna razón clara para que nadie sospechara de un crimen en ese momento. Pero ahora, con las nuevas pruebas, estas muertes parecían sospechosas. La policía amplió su investigación y exhumó más cuerpos de antiguos pacientes de Shipman. Cada exhumación arrojó resultados más horripilantes. Una y otra vez, las pruebas toxicológicas revelaron que las víctimas habían muerto a causa de dosis letales de diamorfina.
Shipman se había centrado cuidadosamente en las víctimas de edad avanzada, cuyas muertes probablemente no provocarían alarma. Pero su arrogancia al forjar el testamento de Kathleen Grundy había sacado a la luz su secreto. A medida que avanzaba la investigación, la magnitud de la matanza de Shipman se hizo cada vez más clara. Al final de la investigación, se estimó que Shipman había asesinado al menos a 215 de sus pacientes, aunque el número real podría ser incluso mayor. La mayoría de sus víctimas eran mujeres mayores de 70 años, pero Shipman no se centró exclusivamente en las personas mayores. Su víctima más joven conocida era un hombre de 41 años. Shipman había operado con impunidad durante más de 2 décadas, utilizando su posición como médico para administrar dosis letales de diamorfina bajo la apariencia de tratamiento médico. Su conocimiento del sistema médico le permitió manipular registros, falsificar certificados de defunción y presentarse como un médico atento que simplemente ayudaba a sus pacientes a pasar en paz. En realidad, los estaba asesinando metódicamente, a menudo sin otra razón que su deseo de controlar la vida y la muerte. Investigators discovered that Shipman had used a variety of tactics to cover his tracks. In some cases, he had altered patient records to make it appear as though the victim had been suffering from serious medical conditions. This made their sudden death seem more plausible and less likely to be questioned. He had also taken advantage of his authority as a doctor to convince grieving families to cremate their loved ones, thus destroying any potential evidence. As more and more victims were identified, it became clear that Shipman had been operating without fear of detection. His patients trusted him implicitly, and the medical community had no reason to suspect that a doctor, someone sworn to save lives, could be responsible for such heinous acts. On September 7, 1998, Harold Shipman was finally arrested at his home in Hyde. The evidence against him was overwhelming. Dozens of bodies had been exhumed, all showing signs of diamorphine poisoning, and the forgery of Kathleen Grundy's will provided a clear motive in at least one case. The trial, which began in October 1999 at Preston Crown Court, was one of the most sensational in British legal history. Shipman was charged with 15 counts of murder and 1 count of forgery related to the will of Kathleen Grundy. The prosecution presented a mountain of evidence, including the toxicology reports from the exhumed bodies, witness testimonies from the families of the victims, and the forged will. Durante todo el juicio, Shipman mostró poco remordimiento o emoción. Mantuvo su inocencia, alegando que los pacientes habían muerto por causas naturales y que él no había hecho nada malo. Su equipo defensor argumentó que la alta tasa de muertes entre sus pacientes era simplemente una coincidencia, pero el jurado no estaba convencido. Las pruebas eran demasiado concluyentes y el patrón de engaño demasiado claro. El 31 de enero de 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de 15 asesinatos y de falsificar el testamento de Kathleen Grundy. Fue condenado a cadena perpetua y el juez recomendó que nunca fuera puesto en libertad. La condena fue un alivio para las familias de sus víctimas, pero también fue agridulce. Shipman había quitado la vida a sus seres queridos y ninguna justicia podría traerlos de vuelta. Incluso después de su condena, las investigaciones sobre los crímenes de Shipman continuaron. Se inició una investigación gubernamental dirigida por Dame Janet Smith para determinar el alcance total de su ola de asesinatos. La investigación concluyó que Shipman probablemente había matado a más de 200 personas durante su carrera como médico, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna. La investigación también expuso graves deficiencias en la supervisión de los profesionales médicos en el Reino Unido. Shipman había podido explotar la confianza depositada en los médicos y operar con poco escrutinio durante más de 2 décadas.
Como resultado de la investigación, se realizaron cambios en la forma en que se informan las muertes y en la forma en que se controlan las sustancias controladas, como la diamorfina, en las prácticas médicas. A pesar de su condena y de las investigaciones posteriores, Harold Shipman siguió manteniendo su inocencia. Nunca confesó los asesinatos y, en enero de 2004, se quitó la vida en su celda de prisión, ahorcándose con sábanas. Su muerte negó a las familias de sus víctimas cualquier sensación de cierre, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre sus motivos y el verdadero alcance de sus crímenes. El caso de Harold Shipman conmocionó a la comunidad médica y al público en general. Destruyó la confianza entre médicos y pacientes, planteando interrogantes sobre cómo alguien en tal posición de autoridad pudo abusar de su poder de manera tan horrible. El caso condujo a importantes reformas en la profesión médica, pero las cicatrices dejadas por las acciones de Shipman nunca sanarán por completo. Para las familias de sus víctimas, la muerte de Shipman fue un final vacío para una pesadilla que se había prolongado durante décadas. El hombre, al que alguna vez habían confiado la vida de sus seres queridos, los había traicionado de la peor manera posible, y es posible que nunca se sepa del todo el verdadero alcance de su maldad. Los crímenes de Harold Shipman causaron conmoción en el Reino Unido y en la comunidad médica. Su caso planteó serias dudas sobre cómo un médico pudo haber salido impune de un número tan elevado de asesinatos durante tanto tiempo sin ser detectado. En respuesta, el Consejo Médico General, GMC, introdujo regulaciones más estrictas, particularmente en lo que respecta a la certificación de defunción y el control de las prescripciones de sustancias controladas. Pero incluso después de su condena, Shipman siguió ejerciendo control sobre su propio destino. El 13 de enero de 2004, apenas un día antes de cumplir 58 años, Harold Shipman fue encontrado muerto en su celda de la prisión HM Prison Wakefield. Se había ahorcado con sábanas, sin dejar ninguna nota ni explicación. Su muerte negó a las familias de sus víctimas la oportunidad de escucharlo admitir su culpa o expresar remordimiento. Aunque Harold Shipman ya no está, el legado de sus crímenes perdura. Su caso constituye un escalofriante recordatorio de que aquellos en quienes más confiamos a veces pueden albergar los secretos más oscuros. Para las familias de sus víctimas, el dolor y la traición causados por el Doctor de la Muerte nunca desaparecerán del todo.